Prepárense para una inmersión profunda en un escenario histórico que pudo haber cambiado el mapa de Sudamérica. Hoy nos adentramos en el conflicto del Canal Beagle entre Chile y Argentina en 1968, cuando ambos países, gobernados por dictaduras militares, estuvieron a punto de entrar en guerra. Un conflicto que muchos desconocen, pero que realmente pudo haber redefinido el equilibrio de poder en la región. Exacto, y lo que hace este caso más fascinante es que nuestra fuente principal es un documento que revela el plan de defensa secreto de Chile. Parece sacado de una película de espías. Una ventana única a la estrategia, las preocupaciones de una nación frente a una amenaza inminente. Para entender la magnitud de la situación, primero debemos comprender el contexto. La disputa por el Canal Beagle, un estrecho en el extremo sur del continente, se originó por ambigüedades en un tratado de límites de 1881. Ambas naciones reclamaban la soberanía de las islas y en 1977 un tribunal internacional falló a favor de Chile. Uno pensaría que eso había zanjado el asunto, ¿verdad? No fue así. Argentina, bajo el gobierno del general Jorge Rafael Videla, rechazó el fallo y comenzó a preparar una invasión, la Operación Soberanía. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Chile, liberado por el general Augusto Pinochet, se encontraba en una posición precaria, aislados internacionalmente debido a violaciones de derechos humanos con embargos de armas por parte de las principales potencias y enfrentando a una Argentina mucho más grande y con mayor poderío económico. Además, existía la amenaza de un ataque coordinado con Perú y Bolivia, lo que Chile denominaba Hipótesis Vecinal 3, una situación bastante complicada. Una verdadera olla a presión geopolítica. Entonces, ¿cómo planeaba Chile defenderse frente a semejante adversidad? Sorprendentemente, idearon una estrategia defensiva bastante astuta basada en 3 pilares. Desglosemos este plan, empezando por el primero. Fortificaciones militares. Chile sabía que no podía igualar la fuerza bruta de Argentina, así que se enfocó en una defensa estratégica. Desplegaron 5.000 infantes de marina en las islas en disputa, fortificaron pasos montañosos en los Andes y establecieron líneas defensivas en puntos clave. Aprovechando el terreno a su favor, creando cuellos de botella que canalizarían cualquier avance argentino hacia rutas predecibles y por lo tanto vulnerables. Exactamente. El segundo pilar combinaba la disuasión con una contraofensiva planificada. Y aquí es donde las cosas se ponen emocionantes. Tenían una estrategia de respuesta en 3 fases. Primero, usar la geografía para frenar la invasión argentina inicial. Luego, pasaron a guerra de desgaste, prolongando el conflicto para agotar los recursos y la moral de Argentina. Y finalmente, la joya de la corona. Un contraataque relámpago dirigido al norte de Argentina, al que denominaron Gancho de Izquierda. Este contraataque podría haber llegado incluso a Buenos Aires, un movimiento audaz diseñado para desestabilizar Argentina. Imagínate el impacto de un ataque directo al corazón del país. Llevar la lucha a la puerta del enemigo. Pero eso no es todo. El tercer pilar de su estrategia se centraba en la superioridad naval y aérea. Curiosamente, a pesar de que Argentina tenía una fuerza aérea mayor, Chile priorizó el control del mar. Desplegaron submarinos, destructores e incluso adquirieron misiles Exocet. Estos submarinos eran particularmente importantes, ya que el documento sugiere que su objetivo era el portaaviones argentino 25 de mayo. Un detalle crucial. Neutralizar al portaaviones habría sido un golpe devastador a la capacidad de Argentina de proyectar su poderío en la región. Pero no se trata solo de armas sofisticadas. Este plan también se adentra en los detalles minuciosos de los preparativos para la guerra. Logística, inteligencia, incluso la preparación de la población civil. Estos detalles son los que dan vida a la narrativa histórica. Una cosa es hablar de estrategia a gran escala, pero otra muy distinta es ver cómo una nación se prepara para la posibilidad de una guerra total. Exacto. Entonces, profundicemos en algunos de estos detalles fascinantes. ¿Qué tipo de equipo utilizaban? ¿Cómo planeaban movilizar sus fuerzas? Bueno, en cuanto al ejército, se desplegaron brigadas de élite en ubicaciones estratégicas equipadas con tanques EMX-30 y piezas de artillería M101. Y recordemos esos embargos de armas que enfrentaba Chile. Se volvieron bastante creativos, incluso adquiriendo aviones de combate Mirage 3 a través de operaciones de contrabando. Y también repararon y volvieron a poner en servicio algunos aviones Fokker Hunter más antiguos. Un testimonio de su ingenio frente a la adversidad. El documento incluso menciona que la Armada chilena ocultaba su flota principal en fiordos, lista para emboscar la Armada argentina. Parece una escena de piratas. También tenían destructores, el Blanco Encalada y el Prat, patrullando activamente el Canal Beagle, actuando como un elemento disuasorio visible. De acuerdo, entonces tenían el equipo, pero ¿qué hay del lado menos tangible de la guerra? Ahí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. El documento revela el éxito de Chile en interceptar las comunicaciones argentinas, lo que les proporcionó información valiosa sobre la Operación Soberanía. Básicamente estaban leyendo el libro de jugadas del enemigo. También entrenaron a milicias civiles para actuar como fuerzas guerrilleras,
y utilizaron la propaganda para elevar la moral nacional. Fue un enfoque de defensa de espectro completo. Y no solo los militares se están preparando. El documento describe simulacros de evacuación, preparativos de refugios antiaéreos e incluso entrenamiento de primeros auxilios para civiles. Realmente destaca la magnitud de la amenaza que percibían. Es un claro recordatorio de que la guerra, incluso cuando se evita, tiene un profundo impacto en todos los aspectos de la vida de una nación. Y eso nos llevó a un giro verdaderamente inesperado en esta historia. La Guerra de las Malvinas. Sí, la Guerra de las Malvinas, que estalló solo unos años después, en 1982, agrega una capa completamente nueva de complejidad a esta narrativa. Argentina, todavía bajo la misma junta militar, invade las Islas Malvinas, que estaban bajo control del Reino Unido. Lo que mucha gente no sabe es que Chile, a pesar de su propia historia de conflicto con el Reino Unido, hizo un pacto secreto con ellos durante esta guerra. Fue una movida calculada para debilitar a Argentina y asegurar un poderoso aliado. Les proporcionaron inteligencia a los británicos. Les permitieron usar el espacio aéreo chileno para operaciones. El apoyo de Chile incluso pudo haber jugado un papel en la victoria del Reino Unido, debilitando aún más a Argentina y reduciendo significativamente la probabilidad de un futuro conflicto en el Canal Beagle. Es un ejemplo fascinante de Realpolitik, donde los intereses nacionales a veces triunfan sobre los agravios históricos. De hecho, y plantea algunas preguntas importantes sobre las implicaciones éticas de tal pacto, pero profundizaremos en ellas un poco más tarde. Primero, echemos un vistazo más de cerca a algunas de las figuras clave involucradas en este drama histórico. Comencemos con los dos hombres al mando de estas naciones, Augusto Pinochet en Chile y Jorge Rafael Videla en Argentina. Ambos dictadores militares, ambos conocidos por sus regímenes brutales. Un recordatorio escalofriante del clima político en Sudamérica durante esta época. Absolutamente. Pinochet, quien llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1973, fue tristemente célebre por su represión contra los opositores políticos. Miles de personas fueron asesinadas o desaparecieron durante su gobierno. Videla, quien lideró la Junta Militar Argentina de 1976 a 1981, no fue diferente. Su guerra sucia contra activistas de izquierda y presuntos disidentes resultó en abusos aún más generalizados de los derechos humanos. Y sin embargo, a pesar de su brutalidad compartida, estos dos dictadores estaban enfrascados en una amarga rivalidad alimentada por el sentimiento nacionalista y las ambiciones estratégicas. Es casi como si la animosidad personal entre ellos amplificara las tensiones por el Canal Beagle. Esa es ciertamente una posibilidad. Ambos hombres eran conocidos por sus fuertes personalidades y su inquebrantable creencia en su propia rectitud. Y no se trataba solo del ego. El control del Canal Beagle tenía importantes implicaciones económicas y estratégicas. Tienes razón. Las islas en sí mismas pueden haber sido pequeñas, pero tenían la clave para controlar rutas marítimas vitales y posibles reservas de petróleo en el área. Quien controlara esas islas básicamente controlaba el acceso a los océanos Atlántico y Pacífico en esa región. Precisamente. Y eso las convertía en un botín por el que valía la pena luchar, al menos a los ojos de estos dos dictadores. Pero es importante recordar que detrás de estas figuras más grandes que la vida había miles de soldados y civiles comunes que habrían soportado la peor parte del conflicto. Ese es un punto crucial. El costo humano de una guerra entre Chile y Argentina habría sido inmenso, y eso es algo que no podemos perder de vista al analizar este episodio histórico. Hemos hablado sobre los líderes, el contexto estratégico y el costo humano potencial. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué podemos aprender de esta guerra evitada? Creo que hay varias conclusiones clave aquí. Primero, destaca la naturaleza volátil de las disputas geopolíticas, especialmente cuando son impulsadas por el nacionalismo y alimentadas por la ambición personal. Incluso reclamos territoriales aparentemente menores pueden escalar a conflictos importantes si los factores correctos o incorrectos están en juego. Exactamente. En segundo lugar, ¿cómo el ingenio y la planificación estratégica pueden igualar las probabilidades contra un adversario aparentemente superior? Chile, a pesar de enfrentar numerosas desventajas, logró desarrollar un plan de defensa que obligó a Argentina a pensarlo 2 veces antes de invadir. Convirtieron sus debilidades en fortalezas, utilizando la geografía y tácticas poco convencionales a su favor. Es un escenario clásico de David contra Goliat con un toque sudamericano. Y finalmente creo que el giro de la Guerra de las Malvinas subraya la compleja red de alianzas y rivalidades que dan forma a las relaciones internacionales. La decisión de Chile de ponerse del lado del Reino Unido, a pesar de su propia historia de conflicto, muestra que los intereses nacionales a menudo triunfan sobre las quejas históricas. Es un ejemplo del mundo real del adagio. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, ¿qué te llama la atención de todo esto? Es la brillantez estratégica del plan de defensa de Chile, las escalofriantes personalidades de los dictadores involucrados, o los dilemas éticos que plantea el Pacto de Chile con el Reino Unido.
Para mí, es la confluencia de todos estos factores lo que hace que ese episodio histórico sea tan convincente. Tenemos un choque de personalidades, una batalla por el dominio estratégico y un vistazo al mundo de alto riesgo de la diplomacia internacional. Es un recordatorio de que la historia rara vez es en blanco y negro. Está llena de matices, contradicciones y giros inesperados. Y esto es precisamente lo que la hace tan infinitamente fascinante. Antes de concluir, demos un paso atrás y consideremos una pregunta provocativa. ¿Podría el conflicto del Beagle haber escalado a una guerra a gran escala con consecuencias drásticas para Sudamérica? Es una pregunta que vale la pena considerar. Si Argentina hubiera seguido adelante con la Operación Soberanía, las consecuencias podrían haber sido devastadoras, no solo para los dos países directamente involucrados, sino para toda la región. Una guerra entre Chile y Argentina podría haber desestabilizado Sudamérica, arrastrando a otras naciones y potencialmente conduciendo a un conflicto más amplio. Las repercusiones económicas habrían sido graves y la pérdida de vidas en ambos lados habría sido asombrosa. Y no olvidemos el potencial de animosidad y desconfianza duraderas entre los dos países. Las heridas de la guerra pueden tardar generaciones en sanar, como hemos visto en conflictos en todo el mundo. Es una idea que da que pensar y que subraya la importancia de la diplomacia, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Absolutamente. Si bien la guerra a veces puede parecer inevitable, siempre debe ser el último recurso. Y en ese sentido, te dejamos con un último pensamiento para reflexionar. ¿Y si la guerra de las Malvinas no hubiera sucedido? Chile y Argentina habrían ido a la guerra, eventualmente por el canal Beagle, o habrían encontrado una manera de resolver pacíficamente sus diferencias. Es un escenario hipotético fascinante, y uno al que probablemente nunca sabremos la respuesta. Pero es un recordatorio de que la historia está llena de posibilidades, tanto positivas como negativas. Y que las decisiones que tomamos hoy pueden tener consecuencias de gran alcance, dando forma al curso de los acontecimientos para las generaciones venideras. Es un ejercicio de imaginación fascinante, pero son este tipo de reflexiones las que nos ayudan a comprender las complejidades de la historia. Y las decisiones humanas que la impulsan. Hablando de decisiones humanas, volvamos a ese pacto entre Chile y el Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas. Sin duda fue una astuta movida estratégica para Chile, pero también plantea algunas cuestiones éticas, espinosas. Totalmente. Por un lado, se puede argumentar que Pinochet estaba actuando en el mejor interés de Chile, asegurándose un poderoso aliado y potencialmente evitando una futura guerra con Argentina. Pero por otro lado, ponerse del lado de una potencia colonial contra un país latinoamericano vecino, especialmente uno involucrado en un conflicto por un territorio en disputa. No encaja bien con mucha gente, especialmente con aquellos que ven la Guerra de las Malvinas como una lucha contra el imperialismo. Sin mencionar el hecho de que tanto el Reino Unido como Argentina eran, dictaduras militares en ese momento, hace que uno cuestione la noción de los buenos en este escenario. Es una situación complicada moralmente hablando y pone de relieve las incómodas realidades de las relaciones internacionales, donde las alianzas a menudo se basan en el pragmatismo más que en valores compartidos. Exacto. Y nos recuerda que a veces la historia nos presenta dilemas sin respuestas fáciles donde cada decisión tiene un costo. Después de esta profunda inmersión en documentos desclasificados, pactos secretos y guerras evitadas, ¿cuál es la principal conclusión para nuestro oyente? Creo que es un recordatorio de que la historia no es solo una colección de fechas y batallas. Es un tapiz tejido con decisiones humanas, cálculos estratégicos y consecuencias inesperadas. Y a veces los capítulos más interesantes son los que casi suceden. Los sí, que nos hacen cuestionar la fragilidad de la paz y el efecto dominó de las decisiones tomadas en los pasillos del poder. Precisamente. Y en este caso, la guerra evitada entre Chile y Argentina sirve como una advertencia sobre los peligros del nacionalismo, el militarismo y el potencial siempre presente de conflicto en un mundo donde las disputas territoriales y los choques ideológicos continúan latentes bajo la superficie. Bien dicho. Y con esto te dejamos con un último pensamiento para reflexionar. Si tú hubieras estado en la posición de Pinochet en 1978, enfrentando la amenaza de una invasión argentina, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el camino de la confrontación arriesgándote a una guerra devastadora? ¿O habrías buscado una solución diplomática incluso si eso significaba comprometer los reclamos territoriales? Es una pregunta sin respuestas fáciles, pero vale la pena hacérnosla mientras navegamos por los complejos desafíos de nuestro propio tiempo. Porque comprender las decisiones tomadas en el pasado puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas en el presente y tal vez construir un futuro donde la amenaza de la guerra sea un recuerdo lejano. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Nos vemos la próxima vez para otro fascinante viaje a los rincones ocultos de la historia.